presentación ahora, grabando. Bien, damos bienvenida a la instancia. La idea es un poco que trabajemos con Silvina Catarossi, que es técnica prevencionista, licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional y representante de LUDO en Uruguay. Con Silvina nos conocemos hace unos años, bueno, de trabajar en conjunto, en empresas y bueno, esto que tiene la profesión de prevencionista que a la larga te terminas encontrando con compañeros, y a mí me pasa con alumnos también, bueno, uno lo ve ya recibido y te da esta cosa, ¿no? Porque lo rápido que pasa el tiempo. Bueno, nada, la idea un poco es, en este contexto de cuarentena, de virus y demás, aprovechar las herramientas de la formación a distancia y bueno, para eso le doy el pie a Silvina. Lo que quería decir, bueno, sí, respetar el tema de los micrófonos apagados, que ahora veo que se están portando preciosos. Y nada, que no significa que no puedan hablar, todo lo contrario. La idea es ser dinámico y opinen y nada, no ser tan tajante en eso. Así que yo voy a estar guiando en ese sentido, voy a leer los chats que vayan escribiendo. Y nada, bueno, Silvina, todo tuyo, la clase de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, espero que estén todos bien. Pablo me hizo una pequeña intro y esto va a ser dos platos de sopa para Pablo porque ayer también tuvimos un grupo, así que voy a intentar ser un poco más innovadora que ayer. Bueno, sí, mi nombre es Silvina Catarossi, tengo el complejo de eterna estudiante, igual que Pablo y otros colegas más. Estoy en el área de seguridad hace ya unos cuantos años y soy representante de ludoprevención, que ahora vamos a ver si ustedes tienen una idea de qué trata. Así que vamos a empezar compartiendo pantalla. A ver cómo era esto acá. Para contarles un poquito lo que vamos a hablar hoy. ¿Ahí se ve? Se ve bárbaro, sí. Perfecto. Bien. La idea es hablar de mensajes preventivos, ¿tá? Cómo generar mensajes preventivos justamente hoy en día a distancia, que es todo un desafío, y tener un poco en cuenta qué hace el interlocutor para generar estos mensajes. Entonces, vamos a partir por lo que estábamos hablando recién, de presentarnos. Pablo me presentó, comentó que soy técnica prevencionista, licenciada en seguridad, representante de LUDO, pero una cosa que es interesante es que siempre que nos presentamos mi nombre es, en este caso Silvina, y soy licenciada en seguridad y salud ocupacional, o soy ingeniero, o soy arquitecto. Entonces es como que constantemente nos definimos por la profesión que tenemos. Entonces, la pregunta para arrancar con todo esto es, ¿nos definimos por el trabajo o por quién realmente somos? ¿Y por qué es importante abrir con esta pregunta? Porque parte de los mensajes que nosotros vamos a dar, ya sea a colegas, los que tengan vocación por la docencia, a futuros estudiantes, o incluso en el ámbito laboral, en la parte de prevención, están muy vinculados y muy atados a cómo nos presentamos. Porque quizás para un directorio, para una gerencia, los papelitos académicos sirven y generan cierto estatus. Pero no aplica en todos los ámbitos y a veces es más importante lo que yo transmito como persona en cuanto a la empatía y a la vivencia que lo que es todo mi trasfondo académico, que obviamente es algo sumamente valorable y es un sacrificio que todos hacemos, pero es necesario entender que cuando transmitimos mensajes en temas de seguridad hay que romper un poco con esa estructura académica de yo soy el técnico en prevención o yo soy el ingeniero tecnólogo y solo yo sé las cosas, sino empezar a generar esa instancia, ese espacio de cooperación y colaboración entre las personas que tengo enfrente, que estoy capacitando, junto conmigo. Porque la idea es que de acá aprendemos todos. Entonces, le dejo esta pregunta para que les quede pensando y luego la analizamos. Entonces, arranquemos por las bases. Freire decía que debemos estar preparados para estar disponibles. ¿Ustedes consideran que estamos preparados para, por ejemplo, generar instancias de formación a distancia hoy en día, de un día para el otro, con toda esta situación de pandemia mundial que está ocurriendo? Pueden abrir los micrófonos. Esa pregunta es buena, sobre todo para porque este grupo, te acordás, Silvina, que te había comentado, es un grupo presencial, originalmente es presencial. No, llegué a dar una clase sola con ellos en la UTU, y bueno, ahora para ellos de un momento a otro tuvieron que prepararse ante esta situación. Por eso está buena la pregunta que hace y estaría bueno que alguno participe, porque está interesante. Yo, por ejemplo, creo que
que no todos estamos o están preparados, pero sí cuando lo veo en mi grupo de estudio, que hay algunos que están como más preparados y otros que no, pero sí se sostiene a todo el grupo. Entonces hace que haya un grupo preparado para sostener esta situación. A nivel tecnológico, emocional, de materiales, de apoyo didáctico, creo que se sostiene a todo el grupo de esa manera y se complementa de una manera u otra. Perfecto. Que capaz que, como nosotros tenemos bastante comunicación, puede ser que del lado docente no pase tanto. He visto profesores que los agarró de sorpresa y no se llevan con la tecnología, pero no veo que, no sé si no tienen o no buscan ese apoyo de otras partes como para sobrellevar la situación, incluso a veces se intentan apoyar a los alumnos. Sí, totalmente. ¿Alguien más? Hola, Hola. yo soy Roxana. Un Un gusto. Yo comparto lo que dice Ana Clara, pero bueno, también pienso como que la educación en general no está preparada todavía como para esto que sucedió. Es como que me parece que fue un golpe, también es como hay un montón de cuestiones que no se sostienen como psicológica, el tema laboral, es como que eso ha repercutido en un montón de cuestiones, y el tema de la educación quedó como muy frágil ahí, y me parece que es una buena oportunidad para repensar que esto puede volver a pasar y encontrar herramientas para estar preparados para otra ocasión que pueda llegar a volver a pasar esto, que no estamos libres de que pueda volver a pasar, ¿no? Totalmente. Gracias, Roxana, y gracias, Ana, por los aportes. Sí, cuando hablamos de que debemos estar preparados para estar disponibles, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de seguridad, ya sean técnicos prevencionistas, ingeniero tecnólogo prevencionista o licenciado en seguridad, todos somos voceros de seguridad, todos somos formadores. Y es sumamente importante porque no siempre se le da el peso que debe tener la formación en temas de seguridad. Estamos acostumbrados, sí, alguien habló. ¿No? Está. Estamos acostumbrados, sobre todo los que estamos a la vuelta hace años, a que cuando te presentás y decís en qué rubro estás o a qué te dedicas, y acá Pablo me puede decir si estoy equivocado o no, cuando decís que estás en el área de seguridad, pueden pasar varias cosas. Pueden decir, vos estás en la parte de seguridad tipo de perímetro, Prosegur. No, explicas que no. Y cuando explicas que estás vinculado con seguridad e higiene, seguridad y salud en el trabajo, lo primero que la gente remarca, o sea, que asocia es obra, casco, persona que controla. No sé, Pablo, si estás de acuerdo. Cierto, sí, hoy tuve una charla en una obra de construcción con un referente del Zunca, que es Miguel Duarte, trabaja en la seguridad de Zunca, y va. Bueno, es la segunda que tengo con él. Estuvo interesante hablando del virus y todo, y el loco como que sitúa el rol del prevencionista, y sobre todo este grupo que es de primer año, está bueno entender el rol del prevencionista y que construir esa imagen ya de principio, porque después se deconstruye y termina siendo otra cosa. Y en ese sentido, bueno, el rol de asesor, de independencia técnica, de autonomía, todo ese tipo de cosas que totalmente, que a veces se concentra en simplemente un casco, cuando en realidad los equipos de protección personal es lo último que tenemos que definir. Exacto. Este grupo es de primer año, ¿verdad? Primer año, sí. Primer año. Entonces, capaz que estaría bueno, a diferencia del grupo anterior, preguntarles en breve, corto, ¿qué concepto tienen ustedes de la profesión del técnico prevencionista? ¿Qué pregunta? De a uno. a ver. En serio, ¿por qué se anotaron en la carrera? Exactamente. Por ese lado. ¿Qué los motivó a anotarse? A mí me pasa, por ejemplo... Por ejemplo, Miguel Palque los mando de frente. Dice que él trabaja en el Ministerio de Trabajo, conoce, está rodeado de inspectores, de prevencionistas,
Así que Miguel, Cállate. contanos. Bueno, yo soy la excepción, así que no soy el ejemplo. Los inspectores. Ahí va. Creo que Ana estaba hablando y justo la cortamos. No, en realidad lo que lleva así que a mí me pasa, por ejemplo, desde muy gurisa, de estar por interés propio muy apegada a leer mucha normativa y a compartirla en el barrio, con amigos, normativa de todo tipo, de lo que son salarios, y dentro de eso también en algunos puntos está lo que es la prevención, ¿no? Y hablo de derechos y obligaciones. Y bueno, creo que lo llevé toda la vida como de interés y supongo que en un futuro, cuando me reciba, me voy a abocar también muchísimo a lo que es la parte educativa y de enseñanza de esto, ¿no? Y como porque si no educamos a la población, no nos educamos y más, y también desde gurises, porque esto no es ya cuando soy grande y que me enseñaron. Yo creo que esto es algo que se tiene que ir implementando, que la seguridad, la higiene, todo es un derecho y es una obligación, es ambas partes. Se tiene que ir implementando desde que somos más chicos, ¿no? Tener esa conciencia de cuidarme y de cuidar al otro. Totalmente, gracias Ana. ¿Alguien más? ¿Alguien que pueda decir qué considera que es la profesión del técnico prevencionista? ¿Cuáles son las principales funciones o qué es lo que hacemos? Bueno. Gente tímida. Sí, no, están tímidos. Hay compañeros que trabajaban en la parte eléctrica, o sea, que convivían, han tenido capacitaciones. Bueno, ahora de memoria no me acuerdo cada uno de los perfiles, pero claro, como lo vi una sola vez a los alumnos, no tuve mucha oportunidad de conocerlo de todo. Pero bueno, sé que había gente vinculada con la carrera. De alguna manera en algún momento se encontró con algún prevencionista o tuvo un contacto. Bien. Bueno, la idea no es mandar gente al frente para que hable obligado, porque sería ir en contra de la andragogía, que es una de las cosas que defiendo a muerte. Pero sí aprovechar estas instancias para poder hacerlo lo más participativo posible. Hay un concepto respecto a nuestra profesión, que es un concepto bastante simplista y que puede generar problemas, que es el concepto de que el técnico va a obra, porque al parecer el único rubro que nos dedicamos es la construcción. Firma el libro, hace un checklist, te dice que te pongas el casco y se va. Y ese es el concepto genérico que lamentablemente existe, cuando en realidad nuestra profesión tiene una carga enorme, sobre todo de educación y de gestión, y que a veces lamentablemente no se ve reflejado en la carrera o en los resultados de la carrera. Entonces, un poco tomando lo que decía Pablo, es importante empezar a generar ese tipo de conciencia dentro de los que están estudiando esta carrera para empezar a poder generar el hábito justamente de fomentar la educación desde la parte de CISO. Y acá tomo un poco lo que comentaba Ana. Comparto 100% con que es necesario que este tipo de cosas, que es un derecho y una obligación, un derecho de todos los trabajadores, sin distinguir el escalafón que ocupen en la empresa, porque somos todos trabajadores, y una obligación de las empresas y del Estado de brindar las condiciones de seguridad. Y justamente parte de brindar las condiciones de seguridad está basado yo diría que un 80% en lo que es la formación. Sin formación y sin información no podemos generar seguridad y salud. Los trabajadores precisan estar formados e informados. Y son dos conceptos muy distintos que es necesario tenerlos en claro. Informar es simplemente generar un aviso, poner una cartelería, o notificar lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo. La formación, la instancia de formación del adulto, sobre todo en la parte de riesgos en seguridad, es algo mucho más profundo, de lo cual no tenemos una formación tan extensa en la carrera. Y es una pena, porque es parte de nuestro trabajo. Entonces, cuando hablamos de la frase de Freire, de que debemos estar preparados para estar disponibles, hablamos justamente de esto. Hoy en día nos encontramos en una etapa en la cual el mundo se paró, podríamos decir que se está purgando, se está desintoxicando, y tanto las relaciones laborales como las relaciones de educación han cambiado
100%. Estamos teniendo una charla a través de un monitor. Que quizás con el paso del tiempo nos empecemos a acostumbrar a ver las caras en un costado o las caras que van desfilando arriba, pero por lo menos para mí sigue siendo bastante frío, bastante impersonal, porque siento que hablo con una pantalla. Y nos falta eso del contacto con el otro, ¿no? Estamos tan acostumbrados. Entonces, ¿debemos estar preparados para estar disponibles? 100%. ¿Lo estamos? No. Ni la educación a nivel general, ni en la parte de CISO. Entonces, la idea de hoy es ver con algunas pequeñas ideas de lo que son mensajes preventivos eficaces, cómo podemos implementar esto a nivel de lo que es las nuevas modalidades de formación, porque esto vino para quedarse. La formación a distancia está en un momento de auge, y esta pandemia generó la oportunidad perfecta para poder seguir intensificando esta modalidad educativa. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, en primer lugar, lo que llamamos estrategias basadas en la generación de necesidades y el factor psicosocial. Yo tengo que saber a quién tengo enfrente. Tengo que saber mínimo la población que tengo, el rango de edades, el promedio de edades, la formación que tienen. Es gente que terminó primaria, que terminó secundaria, es gente con grado académico, es gente que sabe leer, es gente que sabe escribir, porque son cosas que a veces damos por sentado, y no siempre es así. Calculo que a los que están en el área, o han trabajado en el área, o que han estado vinculados al área educativa, en algún momento les habrá pasado que se encontraron con una persona que no sabía leer. A mí la primera vez que me pasó fue cuando empecé a dar formación, y yo daba por asumido que todo el mundo entendía lo que estaba hablando, y que lo que estaba en el PowerPoint, todo el mundo entendía, y tenía un chico que no sabía leer. Y eso nos complica muchísimo la hora de formación, porque no estamos detectando las necesidades de las personas que tenemos enfrente. Y la formación es fundamental que se adapte a la persona, y no que la persona se adapte a la formación. Funciona como la ergonomía. Tenemos que identificar las necesidades de los trabajadores, en este caso, tener en cuenta que son adultos, que no son niños, por ende la metodología educativa tiene que ser totalmente distinta. No podemos tratar a un adulto de 30 años como un niño de 15 en pleno liceo, porque no funciona así. Ustedes están en esta carrera porque decidieron estudiarla, tienen una motivación intrínseca y extrínseca para llevarla a cabo, nadie los obliga a hacerlo. Entonces, la metodología educativa, justamente para adultos, tiene que ir a la par de las necesidades del adulto. Entonces, en principio, justamente, para cambiar los hábitos y fomentar actitudes de seguridad, necesitamos conocer a las personas que tenemos adelante, el público al que enfocamos. ¿Para qué? Para tener presente si hay una cultura preventiva en la organización, y si no la hay, empezar a generar y detectar aquellos hábitos y conductas seguras existentes, y seguir implementando medidas para que estos hábitos y conductas existentes vinculadas con el autocuidado y con la cultura preventiva sigan llevándose a cabo. ¿Mediante qué? Mediante la repetición, la insistencia, la constancia. Es como el hábito lleva aproximadamente 20 días en generarse. Con esto es lo mismo, la seguridad tiene que ser un hábito, tanto dentro del trabajo como fuera del trabajo. Por otro lado, tenemos que romper con esta estructura a la que estamos lamentablemente acostumbrados, de que el formador está en una postura de impoluto y que todo lo sabe, y que la persona que está delante es una pizarra en blanco. No. Todos aprendemos mediante la experiencia. Entonces es importante poner en el centro al colaborador, al trabajador o al estudiante. Cuando hablamos de temas de mensajes preventivos o de formación de adultos, lo bueno que tiene esto es que no aplica solo seguridad, aplica todo. Porque el adulto es siempre un adulto. Sí, lo bueno, Entonces, perdón, sí, por favor. Lo bueno de la carrera de técnico prevencionista, que es lo que lo comentaba a los compañeros el primer día, es que nuestra carrera tiene un poquito de todo. Entonces tiene psicología, tiene física, tiene química, tiene derecho, tiene, bueno, no sé, un poquito de todo. Y al mismo tiempo la población que participa en la carrera de prevencionista, los alumnos, también vienen de todos lados. Te puede tocar cualquier cosa, gente que obrero de la construcción, gente que, a mí me ha tocado ingenieros químicos como alumno, Sí. gente que o sea, de todos los perfiles. Entonces, la retroalimentación y el enriquecimiento y la síntesis que se pueden sacar son muy interesantes, las experiencias, y todos tienen algo para aportar, que todos se tienen que sentir, tienen algo para aportar, eso está muy interesante. Es fundamental, y es, o sea, Pablo es la excepción, pero yo calculo que todos hemos pasado por algún docente
un poco chapado de lo antiguo, por así decirlo, para no sonar mal, que está acostumbrado a que la intervención no puede ser participativa, tiene que ser una intervención de cuando yo dictamino cuándo y cómo puedes intervenir, lo cual coarta muchísimo el proceso de aprendizaje. Entonces, está bueno empezar a enfocar la formación ya desde la entrada a nivel educativo. Ustedes están en primer año, o sea, van a pasar por una cantidad de etapas que son partes de la formación en esta carrera, que es una carrera bastante particular, porque tiene todo su jeito. Pero está bueno que empiecen a detectar esto de entrada, porque humildemente creo que les va a servir para lo que es la parte de formación en cancha, en industria, en construcción, en donde sea. Porque lo que vemos en la carrera, teóricamente, es hermoso, el tema es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica de una obra de construcción recién recibido con 20 y pocos años, y enfrentar a estos tigres, es heavy, no es fácil. Entonces está bueno empezar a generar estas habilidades blandas para poder llevarlo a cabo. Y una de las cosas que está bueno tener en cuenta es que cuando hablamos de enfocar al colaborador como el centro del tema, como el eje de, está bueno también tener en cuenta que vamos a apelar a lo emocional, apelar al valor emocional. Cuando me refiero a apelar al valor emocional, no me refiero a ponernos hipersensibles, ni mostrar videos violentos de pérdidas de extremidades del cuerpo, porque eso está comprobado que tiene un impacto, sí, pero es a corto plazo, y a veces suele generar rechazo en el tema de seguridad, o sea, todo el efecto contrario. Sino generar este aporte de valor emocional desde el punto de vista de la empatía. Por eso yo les preguntaba qué es lo que nos define, si nos define nuestro título académico o nos define quiénes somos. Uno puede transmitir mucho más con una experiencia real o una experiencia cercana respecto a un accidente o respecto, por ejemplo, a este tema que tenemos hoy en día del coronavirus o el COVID-19, que basamos en estadística y datos. Los datos dejarlos para los contadores, para los directorios. Cuando vos tenés que llegar a la fibra de la persona que está trabajando día a día en cancha, no le van a interesar los datos, le va a interesar que vos puedas empatizar con el otro. Porque recordemos aparte que lamentablemente no solemos ser vistos como otro trabajador, sino como alguien que viene a controlar o que viene a botonear. Hay todo un espectro a veces que puede perjudicar el tema laboral. Entonces es importante empatizar con el otro. Y muchas veces pasa que uno a veces se olvida de los valores vinculados con la empatía, se olvida de ser un poco más humano, y eso nos genera un problema a la hora de formación y de seguimiento en gestión de seguridad. Y lo otro, que no es menos importante, es el poder de convicción. A ver, yo soy una fiel creyente de que la guía para poder llevar a cabo una buena gestión de seguridad, la guía básica es la normativa. De la norma para arriba todo, de la norma para abajo nada. Mínimo de la norma, nada, siempre de la norma para arriba. Y si ustedes se ponen a leer con detalle, la normativa prácticamente es una guía de gestión. El decreto 307 establece una gestión de prevención de riesgos químicos. Hasta te da la pauta de cómo generar, por ejemplo, una evaluación de riesgos químicos, porque no está establecida en ningún lado. Conocer la normativa es algo sumamente importante. El tema es cómo transmito yo la normativa a un trabajador, a un operario de planta, a un peón, a un soldador. No le puedo copiar y pegar el artículo 195 del decreto 125, que habla con puras estrategias técnicas, porque no sirve de nada. Yo tengo que bajar esa información y catalizarla en un mensaje concreto y efectivo y que genere entendimiento con el otro. Entonces, lo importante acá no es imponer, sino convencer. Lo importante acá no es solamente la motivación extrínseca, sino que el trabajador tenga la motivación intrínseca, la de decir, yo me cuido porque yo quiero, no porque me obligan. Cortar con esa curva de dependencia y que esa curva vaya directamente a la independencia en temas de seguridad. Que cada colaborador sea consciente de que tiene que cuidarse a sí mismo y a los demás. Entonces, vamos a entrar con esta frase que dice: la prevención con diversión tiene más atracción. Y esto es una frase eslogan de ludoprevención. ¿Alguien sabe lo que es ludoprevención? ¿O escuchó hablar de ludoprevención? Yo he visto canales, y vi que tienen un canal en YouTube y he mirado varios videos, que a través de el juego, digamos, que es la parte lúdica, explican diferentes cosas, o se transmite diferentes cosas sobre seguridad y todo lo que tenga que ver con prevención. Perfecto. Sí. Ludoprevención en realidad es un proyecto que surgió hace un par de años, hace más de un par de años,
mediante la problemática de cómo hacemos para llegarle al colaborador con los temas de seguridad. ¿Cómo hacemos para que la instancia de formación no sea un acto obligado, sino que el trabajador venga con ganas de venir a formarse? Entonces, la idea es abrir debate con esta frase. Cuando yo pongo la palabra prevención, diversión, la primera vez que yo la leía, a mí me generó como una especie de sentimientos encontrados. Porque por un lado, el concepto que yo tengo de prevención es un concepto de algo serio, algo que puede marcar un antes y un después en la vida de alguien, accidentes, incidentes, o sea, hay una cantidad de cosas que son, desde un punto de vista formal, muy serias. Y la palabra diversión, la primera vez que la leí en conjunto, me pareció como que no complementaba. Pero me gustaría saber qué es lo que entienden ustedes por esta frase, y qué es lo que se les ocurre mediante este eslogan. ¿Por qué esta frase con estas palabras? Pueden usar el chat si no quieren hablar por micrófono, no hay problema. Hola, porque la prevención así te llega más. Es como una forma inconsciente de que te dejan el mensaje. No sé. Hola. Hola. Yo creo que si vamos en el correr de nuestras vidas, desde la niñez hasta donde podamos llegar a cualquier tipo de edad, todo lo que tenga que ver con el juego, siempre, bueno, los niños aprenden jugando, entonces creo que los adultos también, entonces creo que engloba todas las edades y eso, la atracción y el interés de la persona en el enganche de ese juego y poder llevar a cabo determinadas ideas. Perfecto. Si vamos a lo que es la etimología de las palabras, a veces está bueno buscarlas porque tenemos un concepto capaz que un poco errado de lo que significan. Cuando buscamos el concepto de diversión, nos deriva a lo que es entretener, entretenimiento. Y entretener implica captar la atención de alguien. Y captar la atención es uno de los roles más importantes respecto al tema de seguridad y tiene un fuerte impacto en lo que es la memoria a corto plazo y a largo plazo. Una cosa es que yo capte la atención con un mensaje impactante, como por ejemplo un elevador pasando por encima de la pierna de una persona, mostrando sangre, huesos rotos y demás. ¿Puede tener un impacto? Sí, pero va a ser un impacto a corto plazo, porque es algo que no me gusta ver, es algo que no quiero recordar. Está comprobado que los temas vinculados a seguridad no se recuerdan por cosas totalmente negativas, porque genera un rechazo, genera ese sentimiento de no pertenencia ante. Entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos de diversión y de entretener, hablamos de captar la atención. Y este impacto en la memoria a corto plazo o a largo plazo es un impacto grande también en el aprendizaje. Y el aprendizaje es el proceso que nos deriva en la ejecución de tareas. Teniendo en cuenta la metodología de aprendizaje, que hay varias, está estudiado que hay aproximadamente 12 o más formas de poder aprender. Pero hay una que es básica y que nos pasa a todos, que es el aprendizaje por imitación, como hacen los niños, ¿tá? Los que tienen niños acá pueden aportar, y lo que es el aprendizaje por experiencia. El aprendizaje por experiencia, o aprendizaje experiencial, como se suele llamar, está vinculado con todo lo que es la parte de cómo me siento yo cuando aprendí, cuando estaba cursando, qué me generó a nivel emocional, la intervención que yo tuve. Hay gente que aprende a nivel kinestésico, mediante el contacto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te explique cómo manejar una línea de envasado automática, que vos te sientes en la línea de envasado y entiendas cómo se maneja. Hay gente que aprende por la lectura, hay gente que aprende porque tiene un razonamiento mucho más pragmático. Yo, por ejemplo, soy esquemática. Yo necesito esquemas de A más B es igual a C, para poder diferenciar las ideas. Entonces, es necesario identificar estos patrones. La ejecución de tareas deriva justamente de estos modelos de aprendizaje. Entonces, en la forma en la que yo eduque a mis colaboradores, y depende de los patrones que yo detecte y que encuentre como fundamentales necesidades, es cómo esa ejecución de tareas se va a llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Es cómo ellos van a responder ante los estímulos vinculados con seguridad. Pablo, quedan 2 minutos 58. ¿Querés ir abriendo otro Zoom para que no se corte en el medio? Ahí sí. Bueno, no, capaz que redondear esta primera parte del día de hoy, con, no sé si alguna pregunta a gancho, para darle suspenso a la segunda parte. Si alguno quiere
manejar alguna duda, una consulta o algo. Es un tema muy interesante, nos brinda muchas herramientas de todo sentido. Así que nada, los dejo como para, sobre todo, apelar a la participación de los estudiantes. No sean tímidos, la clase de hoy no era obligatoria, sino todo lo contrario, aprovechar, conocer otros colegas, cómo trabajan, a qué se dedican, qué temas nuevos o innovadores se nos pueden presentar. Y nada, sobre todo, ustedes que están en primero, involucrarlos cada vez más a esta carrera y entiendan con qué se van a enfrentar, porque a mí me pasó, por ejemplo, a veces cuento que la primera vez que fui a una obra de construcción, la primera vez que trabajé como prevencionista fue una vez que fui a una obra, y entré a la obra y no sabía qué hacer directamente, o sea, no sabía, porque nadie me dijo, ni siquiera caminé para acá, para allá. Y en una me puse a hablar con una persona que encontré por ahí, y le decía, acá falta esto, le enumeré como 20 cosas, y el tipo me miró y dijo, pero espera, ¿quién sos vos? ¿Cómo te llamás? ¿Sos del Ministerio de Trabajo? ¿Sos prevencionista? Hay errores que cometemos de no saludar al capataz, o de cosas así, que también inciden en esto de cómo, bueno, reubicarnos en nuestra carrera y herramientas que se nos pueden presentar a la hora de ejercer y aplicar modelos de aprendizaje, de enseñanza, y ahora con este tema que nos toca hoy. Nada, simplemente por ese lado. Medio como que los desvirtué, pero me parece que iba por ahí un poco a aprovechar a los alumnos de primero. Bueno, queda un minuto. ¿Les parece cerrar el primer bloque? Ana Clara, no sé si estás por ahí, te mando ahora el enlace, Silvina te mando el enlace a vos. Y nada, nos vemos en la segunda parte. Aprovechen el baño, a tomar agua, a refrescarse. Y nos vemos en un par de minutos. Gracias. Gracias.